Listo, ahora sí vamos a ver. ¿Sí? Primeramente, el día de ayer les mandé, ¿no es cierto?, un organizador gráfico, ¿sí? Y ahí hablaba prácticamente de las soluciones, ¿no es cierto?, que estas son sólidas, líquidas y gaseosas. Algunas son buenos conductores del calor y la electricidad y otras no son buenos conductores del calor ni la electricidad. Básicamente se componen del soluto y de un solvente, ¿no? El solvente, como su nombre lo indica, sirve para disolver. El soluto, en cambio, es lo que se disuelve en el solvente. Y tenemos como un solvente universal prácticamente al agua, ¿no? Que conocemos como este solvente universal o disolvente universal. Pero ¿qué es disociar? ¿Qué es una disolución? Vean, es la separación de los iones, ¿sí? Que existen en una sustancia. Todas las sustancias presentan elementos, ¿no es cierto? Metálicos, no metálicos, ¿sí? Entonces, cuando se separan esto en sus componentes iniciales, uno se cargan eléctricamente positivo y el otro se carga eléctricamente negativo, formando de esta manera los aniones y los cationes, ¿sí? Y aquí surge también otra palabrita, los iones, como les decía. ¿Qué son los iones? Son los que tienen carga eléctrica, ¿sí? Los átomos de los elementos químicos, según su capacidad, pueden ganar electrones o pueden ceder electrones, ¿sí? Ya vamos a ver posteriormente, o mejor dicho, se han de haber visto anteriormente, ¿no? Ustedes están en segundo, la regla del octeto, ¿sí? Vean, en esta regla del octeto prácticamente nos dicen que los átomos en su último nivel de energía se van a saturar con 8 electrones, ¿sí? Entonces, por eso dice, se gana electrones o se pierde electrones, ¿sí? Como les decía anteriormente, ahí tenemos los cationes y los aniones, ¿no? Con carga eléctrica positiva y con carga eléctrica negativa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? Verán que estoy yendo despacio, ¿no? Dentro de esto tenemos el proceso de la ionización, ¿sí? ¿Y qué es la ionización? Básicamente, vean, es la formación de iones. Ustedes saben que hay diferentes tipos de enlaces, ¿no? Covalente, no covalente, polar, metálico, ¿sí? Entonces, este tipo de iones, ¿no es cierto?, presenta un enlace covalente, que es la unión, ¿no es cierto?, entre los no metales, ¿sí? Pero, ¿dónde se produce esta ionización? Siempre se va a producir en una solución acuosa. En este caso, podemos decir en el agua. Bien, aquí tenemos una disolución, específicamente de este, que es del agua, ¿no? Bien, entonces aquí separamos, ¿no es cierto?, esta molécula de agua, ¿sí?, en sus componentes. Bien, y nos da un átomo de hidrógeno positivo y un radical OH o hidroxilo nos da negativo. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, hasta aquí la primera parte. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Bueno, nuevamente, ¿no? Para hacer un poquito de memoria. ¿Qué es una solución? Una mezcla homogénea de dos o más sustancias. ¿Qué significa homo? Significa igual, ¿no es cierto? Los componentes, su soluto y solvente, ¿no es cierto? Que ya les dije la otra vez. Soluto, sustancia que se disuelve. Solvente es la matriz en donde se disuelve el soluto. ¿Sí? Un ejemplo de esto es colocar azúcar en agua. ¿Sí? ¿El azúcar qué vendría a ser? A ver, señores estudiantes. ¿Soluto o solvente? A ver si me entendieron. El solvente. ¿No? A ver, para que me Sol- entiendan, ¿no? Por eso quiero que quede bien claro esta parte.
desde las disoluciones o soluciones. ¿Sí? Dentro de una solución tenemos dos partes básicas, el soluto y el solvente. Soluto está en menor proporción, ¿sí? Viene a ser, en otras palabras, la parte sólida, ¿sí? Y el solvente está en mayor proporción, ¿sí? Y en esto viene a ser, si hablamos de algo líquido, vendría a ser la parte líquida, donde se disuelve, ¿sí? Si yo mezclo azúcar en agua, ¿cuál vendría a ser ahí el soluto? El azúcar. El azúcar, ¿no es cierto? Ese vendría a ser el soluto. Y el agua vendría a ser el solvente, ¿ya? Entonces, en todas las soluciones tenemos esto, ¿no? Y las disoluciones, ¿ya? Cuando nosotros hacemos este proceso, ¿sí? Mezclamos sustancias, formamos moléculas, ¿no es cierto? Les decía, estas pueden cargar positivamente o negativamente, ¿sí? De ahí viene el proceso de ionización, ¿sí? Los iones son compuestos con carga negativa, ¿sí? Como ustedes pudieron ver en el ejemplo del agua, ¿no es cierto? El hidrógeno era positivo y el ion OH o HO, como estaba en la gráfica, viene a ser con carga negativa, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito posteriormente algunas cosas más, ¿no? Bueno, ven, aquí tenemos otro ejemplo de lo que les decía, ¿sí? Ven, en el video, ¿no es cierto? Veíamos que habían soluciones electrolíticas, ¿sí? Que estas también dependían si es que eran electrolíticos fuertes, débiles o no electrolíticas, ¿no? ¿Sí? Toda solución, ¿no es cierto? Si son electrolíticas, son aquellas que pueden conducir el calor y la electricidad, ¿sí? En cambio, las no electrolíticas no tienen esta capacidad de conducir el calor y la electricidad. Y como les decía, ¿no es cierto? Aquí los iones se clasificaban en dos. Los aniones con carga negativa y los cationes con carga positiva. Vean, más o menos esto funciona en las pilas, ¿no? Ustedes han de haber visto en las pilas normales, una triple A siempre tiene un polo negativo y un polo positivo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué son las soluciones electrolíticas? Vean, son todas aquellas en las que el soluto se encuentra disuelto en el solvente, como les decía, formando iones, ¿no? ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos, vean, el cloruro de sodio, ¿sí? Cloruro de potasio, el sulfato de sodio. Ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Que el momento que producimos hacer la disociación, en este caso, el metal se carga positivamente y el no metal se carga negativamente, ¿no? ¿Sí? En el cloruro de potasio lo mismo. Vean, el metal, ¿no es cierto? Que es el potasio positivo y el cloro, que es el no metal, se carga negativamente. ¿Sí? En el sulfato de sodio, miren, ¿sí? Aquí el metal se carga positivamente y en este caso, el azufre, ¿no es cierto? Que viene a ser parte de este sulfato, se carga negativamente. ¿Sí? Entonces, eso se produce la disociación. Vean, ¿qué características presentan los electrolitos fuertes? Se separan al 100%. Disociar es separar, ¿no? ¿Sí? Por eso dice se separa al 100%. Buenos conductores del calor y la electricidad, ¿sí? Y su reacción ionizante es irreversible. Los electrolitos débiles, vean, solamente se separan en pequeños porcentajes, ¿sí? Son poco conductores del calor y la electricidad y su ionización es reversible. Vean, lo que les decía anteriormente, ¿no? Vean, cómo se disocia en iones del agua, ¿sí? Vean, aquí el hidrógeno se carga positivamente y el ion OH se carga negativamente. Como dice aquí,
Como en toda molécula, los átomos interactúan, así que los iones pueden encontrarse libres o unidos. La posibilidad que se encuentre un ion de hidrógeno positivo libre o unido a la molécula es de un 0.01, es decir, una posibilidad de 100 de ser un ion y 99% estar como una molécula de agua. ¿Sí? Estas disociaciones, ustedes oyeron al comienzo, que se realizaban en solución acuosa. ¿Qué significa esta palabrita solución acuosa? A ver. A ver, señores, ¿qué significa acuoso? Eso le digo para que ustedes me entiendan. Por eso comencé. Soluto, solvente, iones, disociación, disolución. Son términos que ustedes deben manejar, ¿no? ¿Sí? A ver, señorita Novoa. Que tiene agua. Exactamente. ¿Sí? Que tienen agua. ¿Sí? Por eso ustedes han de haber oyeron en el video, ¿no es cierto? Que el agua, ¿cuándo es buen conductor de la electricidad? A ver, ¿quién me puede decir? A ver. El ¿Cuándo? agua de la llave era buen conductor de electricidad porque creo que tenía cloro. En No, cambio, el agua pura no era buen conductor de la electricidad. no, al contrario, el agua pura es buen conductor de la electricidad. ¿Sí? Las otras sustancias, como tú dices, el cloro o hay otros metales que tenemos en el agua, ¿no? Eso hace que el agua no sea tan buen conductor de la electricidad. ¿Sí? ¿Sí? Pero vean, no sé si les ha pasado en la costa. Ahí tenemos agua salada, ¿no es cierto? El sodio es un buen conductor de la electricidad, es un metal. ¿Sí? A veces, no sé si les pasó a ustedes, en la costa, en la playa, hay esos frigoríficos. Uno va mojado y le topa esos frigoríficos y le coge la corriente. ¿Vean? ¿Por qué? Porque el sodio es buen conductor es un metal, ¿no? Y por esta razón conduce la electricidad. ¿Sí? En cambio, el cloro es un no metal. ¿Sí? Entonces, las soluciones acuosas, ¿no es cierto? Por eso dice se disocian o se separan, ¿sí? Cuando hay la electricidad en este tipo de soluciones. Ahí también se habla, ¿no es cierto? Y en el libro también nos indica que hay la disolución de los ácidos y de las bases, ¿no? ¿Sí? Las bases son los hidróxidos, ¿no? Por si acaso. Bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Más práctico aquí. ¿Cómo se disocia aquí? Como ustedes pueden ver, es fácil, ¿no? ¿Sí? Tenemos el compuesto, el hidrógeno en este caso, vean, se va a cargar positivamente. ¿Sí? Aquí le falta la L, ¿no? El aluminio se va a cargar negativamente. ¿Ya? ¿Sí? Aquí es el hidruro de aluminio. ¿Ven? Entonces, el momento que se separan, ¿no? En una solución acuosa, el hidrógeno prácticamente se carga positivamente y el aluminio se carga negativamente. ¿Sí? En el otro caso, vean, el ácido clorhídrico. El hidrógeno se carga positivamente y el cloro se carga negativamente. Aquí tenemos, en cambio, una base, ¿no? El hidróxido se va a cargar positivamente y el radical hidroxilo OH se va a cargar negativamente. ¿Sí? Simplemente vamos a separar, ¿no? Si aquí tendríamos, les pongo un ejemplo. A ver, por favor, para que me entiendan. Saquen su librito, por favor. Para ver si me entendieron esta partecita. Ya. Vamos a ver en la página donde dice la evaluación formativa, página 33. Vamos
a disociar, ¿no es cierto?, el ácido nítrico. ¿Cómo quedaría ahí la respuesta? Si me entendieron ustedes. ¿Qué página dice? Página 33, donde dice evaluación formativa. Ya. Primeramente, debemos saber la fórmula del ácido nítrico, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula del ácido nítrico? HNO3. ¿Sí? Esa es la fórmula del ácido nítrico. Vamos a disociar. ¿Sí? ¿Cómo se va a disociar esta fórmula? ¿Sí? Este numerito nos va a ayudar. ¿Ya? Entonces, podemos hacer de dos maneras. Puede quedar así. H3 más NO3. ¿Ya? En este caso, este es positivo y este NO3 va a ser negativo. ¿Ya? O la otra forma de disociar. Aquí. H2O más NO3. ¿Sí? No, aquí es 3. Solo les decía, el numerito de acá me da la guía, ¿no es cierto? En este caso, esta molécula se va a hacer positiva y este NO3 va a ser negativo. ¿Ya? ¿Ya copiaron esto, por favor? Es el primer ejemplo que está en la evaluación formativa. ¿Sí? Listo. A ver, vamos a hacer el siguiente. Es el dice hidróxido de zinc. ¿Cuál es la fórmula del hidróxido de zinc? ZnOH. ¿Cuál es la valencia del hidróxido de zinc? Del zinc, mejor dicho. ¿Cuál es la valencia? 2. 2, muy bien. ¿Ya? Entonces tenemos el hidróxido de zinc. ¿Ya? ¿Cómo vamos a disociar en este caso? ¿Sí? Ponemos el signo flecha. Colocamos ZN, ¿no es cierto? ¿Ya? Este se va a cargar positivamente. ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué nos queda, mejor dicho? A ver. El ion de hidróxido negativo. Exactamente, el guión hidróxido negativo. ¿Sí? Pero vean, aquí tenemos dos OHs. ¿Sí? Entonces, colocamos de esta manera. ¿Ya? Hacia adelante. ¿Ya? ¿Copiaron? Listo. Vamos con el otro ejercicio. Dice ácido perbrómico. ¿Ya? ¿Cuál es el ácido perbrómico? HBrO. 4. ¿Sí? ¿Cómo disociaré aquí? A ver. A ver quién me dicta. ¿Cómo disocio aquí?
H4 más BR más bromo O4. A ver. H4. H4 me dijiste, ¿cierto? Sí. Ya, H4. BR. Así me Más dijiste. H4 más Ya. Más BR. O4. Ya, muy bien. Exactamente. O cómo también podríamos hacer. A ver. Es igualito al primero que ya hicimos. H4. Ya. H. Espérate, no se me ve muy bien este. H4O más BRO4. ¿Ya? Es igual al primero. ¿Sí? Como les decía, siempre el numerito nos va a dar esa guía, ¿no? El hidróxido de cobre, ¿sí? Es el hidróxido de cobre 2. Viene a ser igual al anterior, al hidróxido de zinc. ¿Ya? Listo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Simplemente separamos, ¿no? Como les digo, puede ser el hidrógeno positivo, en este caso la molécula de agua completa. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. De aquí nos vemos, señores estudiantes, el día de mañana. Que les vaya muy bien, ¿no? En la hora de biología. Hasta luego.